Un saludo, mis amados hermanos, qué bueno podernos encontrar de nuevo a través de estos medios de comunicación o de estas vías de comunicación como es la internet y poder compartir con ustedes en esta mañana esta clase o esta lección de nuestra escuela dominical. Como parte del curso o del currículum que estamos trabajando durante todo este año, pues nos corresponde en esta mañana dar la primera parte, la próxima semana se hará la segunda, de un libro del Antiguo Testamento. Estamos ya desde hace algunas semanas analizando varios libros, profetas menores del Antiguo Testamento, y nos va a tocar en esta mañana, en esta ocasión, compartir con ustedes el pasaje de Sofonías capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a estar analizando los dos primeros capítulos del libro de Sofonías. Y yo les invito ahí donde ustedes están, que puedan buscar en sus Biblias el texto por el cual nos vamos a estar, o por el cual vamos a estar transitando durante toda esta lección, que, como les dije, está en el libro de Sofonías, capítulo 1 al 2. Y aunque no los vamos a leer los dos capítulos en este momento, sí vamos a leer al menos el primer capítulo en esta hora, para luego, una vez que terminemos de exponerlo, pues pasar al segundo capítulo. Una vez más, Sofonías capítulo 1, vamos a leer el texto completo. Dice así la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josía, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá, sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y los nombres de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran a los ejércitos del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová ni lo consultan. Vamos a dejarlo aquí, luego vamos a continuar leyendo el texto. Vamos a orar en esta hora. Padre, invocamos su nombre, nos postramos delante de ti, reconociendo la impiedad de nuestro corazón, la suciedad de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra lengua. Señor, nos ponemos delante de ti, imploramos tu perdón y tu gracia para esta hora. En el nombre de Cristo, toma este siervo inútil, imperfecto, malvado, pecador, llénalo de tu espíritu y habla a tu pueblo. Por Jesús tu Hijo. Amén. Les digo que vamos a dejarlo ahí porque probablemente en el transcurso de toda la lección vamos a estar terminando de leer el capítulo 1 y luego leer el capítulo 2. Es interesante, pero el libro de Sofonías se escribe alrededor de unos 600 y tantos años antes de Jesucristo, y como el propio texto lo dice, se escribe en tiempo de uno de los mejores reyes que tuvo el reino del sur, o el reino de Judá. Estamos hablando del rey Josías. Probablemente para el tiempo en que se escribe el libro de Sofonías todavía no había ocurrido aquella reforma espiritual que se hizo o que hubo en el reino de Judá en tiempos del rey Josías. Recordarán ustedes, Josías empezó a reinar muy joven, casi que un niño, y ya siendo un joven pues se encuentran los libros de la ley, y Josías trae una reforma espiritual al pueblo de Israel. En este caso el pueblo de Judá ya se habían dividido los dos reinos, y para entonces ocurre este proceso reformatorio, espiritualmente hablando, en la nación de Israel. Israel se vuelve a Dios, Israel se vuelve a Dios, o Judá se vuelve al Señor. Judá vuelve a la ley, Judá vuelve a ser confrontado con las escrituras, con la ley del Antiguo Testamento, y el pueblo es renovado y es reformado y vive un periodo de tiempo, vamos a decir, glorioso, un periodo de tiempo en paz y un periodo de tiempo sobre todo en comunión
con el Señor. Sin embargo, dice el texto literalmente que Sofonías recibió revelación de Dios. Recuerden ustedes, es un profeta, recibe revelación de Dios en tiempos de Josías. Creen los eruditos que probablemente haya sido antes de este proceso reformatorio o estas reformas espirituales que vinieron en tiempo de Josías, porque el mensaje de todo el libro es un libro corto, es un libro que tiene solamente 3 capítulos, pero siendo un mensaje profético, hemos de tener mucho cuidado en su interpretación. El intérprete de las profecías o el creyente que vaya a interpretar las profecías del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, pues tiene que tener mucho cuidado, porque hay mucho lenguaje figurado, hay muchas figuras del lenguaje, muchas, o sea, como si fuera, se escribe no como la poesía, pero sí como si fuera un lenguaje poético, figurado, donde el poeta, para decir que la mañana es hermosa, pues lo decora o lo pinta en su escritura. También algo así hacían o se escribía la profecía. No siempre se usa un lenguaje directo, no siempre se usa un lenguaje explícito, de manera que el intérprete, el creyente que está interpretando las profecías, tiene que tener un poco de cuidado a la hora de entender lo que el texto está diciendo. Sofonías viene de un linaje real. Su tatarabuelo, o sea, su padre fue Cusi, se cree que haya sido un etíope. De hecho, así se le llama en hebreo a los etíopes, cusitas o cusis, o descendientes de Cusi. Su padre era Cusi, como les dije. Su abuelo Gedalías, su bisabuelo Amarías, y su tatarabuelo fue el gran rey Ezequías, también un rey que hizo las cosas conforme al corazón de Dios, un rey que también trajo al tiempo de Israel un periodo, vamos a decir, bueno, desde el punto de vista también espiritual. Sofonías desciende de un linaje real. No estamos hablando como otros profetas menores que eran agricultores, que eran hombres de campo. Este hombre no es así. Este hombre procede, o su ascendencia, es de un linaje real, y escribe en tiempos de el rey Josías. Ante una simple lectura del texto en cuestión, comparándolo con la primera parte del reinado del rey Josías, vemos que hay en la tierra un descalabro total. Vemos que hay en la tierra una depravación increíble. Vemos que aún en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, reino del sur, hay también una depravación espiritual, una depravación moral, un afán por la idolatría, un deseo desesperado de los hombres de aquel entonces por adorar diversos dioses, incluyendo el reino de Judá. Si usted estudia el libro de Reyes o el libro de Crónicas, donde viene explícitamente narrado el reinado del rey Josías, como les dije, sobre todo en la primera parte, usted puede encontrar a un reino de Judá completamente deteriorado, mustio, deteriorado, vacío espiritualmente, adorando diversos dioses. Por eso el rey Josías proclama ayuno, proclama arrepentimiento, proclama volverse al Señor y volverse a sus estatutos. Y vamos a ver que el mensaje de Sofonías es un mensaje, como les dije al principio, la interpretación de la profecía hay que aprenderla, cómo hacerla. Hemos de estudiar cómo interpretar la profecía. Vamos a ver que es una especie de profecía con un doble cumplimiento, es decir, una profecía que tuvo un cumplimiento inmediato unos años después. Todos sabemos que vino el cautiverio al reino de Judá, se fueron al reino de Babilonia, luego Persia, luego con el imperio medo-persa, y luego muchos años después, pues entonces vino el retorno. Pues bien, hay un cumplimiento inmediato, en este momento. En unos años después se cumple la profecía de Sofonías, pero Sofonías está apuntando a un día que aún no ha llegado para ellos y que aún no ha llegado para nosotros. Sofonías tiene un mensaje apocalíptico, tiene un mensaje que habla de los últimos tiempos, tiene un mensaje que habla a la iglesia de hoy. Por eso
tiene tanta vehemencia el mensaje del profeta Sofonías en este tiempo, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a ver mucha similitud entre la sociedad de entonces y la sociedad de ahora, y tristemente entre el pueblo de entonces, el pueblo de Dios de entonces y el pueblo de Dios de ahora. De manera que hay una similitud muy grande en el contexto que se escribe Sofonía, y explícitamente vamos a ver que esta profecía tiene un doble cumplimiento. Si bien parte de esa profecía o tuvo un primer cumplimiento en tiempos de los reyes de Israel, cuando ocurrió el cautiverio, vamos a ver que gran parte de esta profecía tiene, como les decía, un mensaje apocalíptico y para nada se ha cumplido aún. Así que hacemos bien en prestar atención. Yo he titulado la lección de hoy: la ira de un Dios de gracia. Hoy día se vende un mensaje en la iglesia de hoy. No estamos hablando de nuestra iglesia. Yo doy gracias a Dios por cada pastor y cada maestro de esta iglesia donde nosotros nos congregamos, porque buscan en las escrituras y predican conforme a lo que las escrituras están enseñando. Sin embargo, tristemente no ocurre así en muchas iglesias evangélicas el día de hoy. Se habla de un Dios bondadoso, se habla de un Dios de amor, se habla de un Dios de gracia, se habla de un Dios de misericordia, lo cual es 100% real, pero no se habla también de un Dios de ira, de un Dios que en un momento determinado de su vida va a quitarse esa manta o esa capa de la gracia, va a ponerse su sotana, va a ponerse su traje de juez y va a juzgar a la humanidad. No se habla de eso. Sin embargo, el mensaje de Sofonía, explícitamente hablando, nos habla de la ira de un Dios que vamos a ver cómo en medio de esta ira que Dios va a derramar en un momento determinado sobre la humanidad, vamos a ver por qué lo va a hacer, vamos a ver cuál es la causa, vamos a ver cuáles son las características de este tiempo. A la luz del texto, vamos a ver cómo aún en medio de su justo juicio sobre la humanidad, vamos a ver que Dios va a mostrar gracia. Y es que nuestro Dios es inconcebible a nuestra mente humana. No podemos entender sus atributos, no podemos entender ese perfecto equilibrio entre justicia y amor, no podemos entender ese perfecto equilibrio entre gracia y justo castigo merecido. No lo podemos entender, pero vienen las escrituras y nosotros hemos de enseñar lo que dicen las escrituras. Así que el tema se llama la ira de un Dios de gracia. Va a estar, como les dije, vamos a estar hablando de los capítulos 1 y 2 del libro de Sofonías, con permiso, del libro de Sofonías, y vamos a ver cómo hemos dividido el bosquejo en esta mañana. El primer punto de la clase es el día de la ira de Dios, y este es el cuerpo principal del capítulo 1. Comienza así, dice el versículo 2, dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de estos lugares los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Sofonías comienza a describir el día de Jehová. Sofonías comienza a describir un término teológico que se menciona en el Antiguo Testamento y que vamos a ver la comparación, el paralelo en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo nos habla también del día de Jehová, no de esa misma manera, pero vamos a ver que están hablando del mismo día. El día de Jehová grande y temible, el día de la ira de Dios. Así que el primer punto es el día de la ira de Dios. Sofonías describe que va a haber un día, va a haber un momento en la historia donde Dios va a destruir la raza humana. Y usted dirá, ¿cómo? Si es un Dios de gracia.
como si es un Dios de amor. Y es un Dios también de paciencia. Y es un Dios que ha visto su nombre mancillado. Es un Dios que ha visto cómo la raza humana voluntariamente le da la espalda. Ha visto cómo la raza humana pisotea su nombre, o al menos intenta pisotear su nombre, intenta pisotear sus estatutos, pisotea sus estatutos, le da la espalda a Dios, vive en rebelión contra Dios, se rebela de rebeldía contra Dios voluntariamente, plácidamente. Entonces esa raza humana que lo ha hecho por miles de años, un día será juzgado por el Creador, por aquel que con sus manos le dio la vida a cada ser humano. Este es el primer punto y es el tema completo del capítulo 1. Va a haber un momento en el que Dios destruirá, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar entonces como la causa, versículos del 2 al 6 y versículo 17. Ya leíamos del 2 al 6, dice: extenderé mi mano sobre todos los habitantes de la tierra y examinaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran a los ejércitos de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová ni le consultan. ¿Cuál es la causa por qué Dios un día va a juzgar al mundo? ¿Por qué Dios estaba trayendo juicio sobre Judá en aquel entonces? Pero explícitamente dice: llegará el día, versículo 2, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Destruiré, versículo 3, a todos los hombres y las bestias. ¿Por qué? La causa es, número 1, la idolatría del ser humano. El hombre vive para un Dios. El hombre vive y adora a un Dios. Es algo que le viene en su ADN, en su información genética. Los seres humanos somos dados a tener uno o varios dioses. De ahí que el Señor nos diga: desecha todos esos dioses y ponme a mí por Dios, porque yo soy el único que puede darte vida. El resto de tus dioses te van a matar. Sofonías describe la sociedad entonces, una sociedad entregada a la idolatría. Y usted dirá: bueno, pero hoy, salvando algunos grupos en nuestra sociedad americana, salvando algunos grupos que adoran otros dioses, el resto no. Estamos equivocados. La sociedad de hoy en día, sin distinción de nacionalidad ninguna, ni de raza, ni de etnia, tenemos muchos dioses. El dios sexo, el dios dinero, el dios posesiones, el dios trabajo, el dios prestigio, el dios lujuria. Vivimos en una sociedad donde los seres humanos nos hemos levantado y continuamos levantándonos y continuamos postrándonos y continuamos adorando diversos dioses, que todos nos llevan a un Dios común. ¿Cuál? Yo, el ego. El ser humano, por eso les decía, tenemos esa condición innata. Somos dados a adorar, a postrarnos, a reverenciar algo, ya sea una imagen explícita, como tienen muchas religiones, o falsas imágenes o falsos dioses, que también son falsos, o dioses que nosotros mismos nos creamos, como ya algunos de los que les mencioné. Dice el texto literalmente que Dios destruirá a la raza humana por la causa de que la raza humana le ha dado la espalda a Dios, ha determinado ignorar al Creador, ha determinado ignorar al Redentor de la humanidad y ha determinado vivir para otros dioses. Ese era el contexto en que Sofonías escribe, pero tiene mucho que ver con el contexto en que usted y yo vivimos. Tenemos muchos dioses. Aún los creyentes, aún los cristianos, nos hemos levantado muchos dioses. Que ahorita vamos a ver un detalle, lo tengo acá, un detalle interesante en el texto. Yo no me voy a ir del texto, pero quiero que ustedes ahí en sus casas o donde quiera que estén escuchando esta lección, ustedes presten atención a lo que está pasando. Y ustedes entiendan de que el contexto en el que escribe Sofonías tiene mucho que ver con el contexto en que nosotros vivimos.
la humanidad le ha dado las espaldas a Dios y se ha creado falsos dioses. Ha determinado de rechazar al Creador para, como dice Romanos, adorar a las criaturas. Y tenemos dioses y nos levantamos y vivimos para esos dioses. Así que la causa por la cual la ira de Dios vendrá en tiempo de Sofonías sobre la sociedad en aquel entonces, sobre Judá en aquel entonces, es la misma causa que nosotros vemos hoy. En primer lugar, la idolatría, y aquí tengo el verso 17, vamos hasta allá que no lo hemos leído, dice: y atribularé, escuchen, el Señor a los hombres y andarán como ciegos, porque, o sea, no es porque Dios sea injusto, no es porque Dios sea malvado, no es porque haya una maldad, no hay maldad en el corazón de Dios. Dice Santiago: hermanos míos, no erréis, hermanos míos, no se dejen engañar, todo lo que viene de Dios es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no va a traer en tiempos de sofonía castigo a la humanidad, ni en tiempo nuestro castigo a la humanidad porque Él sea malvado. Número uno, porque los hombres le han desechado buscando otros dioses, y dice el verso 17, porque pecaron, literal, textualmente estoy leyendo, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. El hombre vive deshonrando a su Creador. El hombre vive en rebeldía contra su Creador. El hombre inventa cada día nuevos métodos para deshonrar a Dios. A nivel de gobierno, a nivel de Estado, a nivel de sociedad, a nivel de comunidad. El hombre vive, no importa el rango, no importa la nacionalidad, no importa la cultura, no importa la etnia donde vivamos o de la que procedamos. El hombre vive continuamente en tiempos de sofonía y en tiempos nuestros, en el siglo XXI, vive deshonrando y buscando nuevas alternativas y nuevas formas de pecar deliberadamente contra Dios y de deshonrar al Creador. Lo triste es que dice Jehová: viene un día en el que yo voy a buscar todo esto. Y literalmente, hermanos, marca el versículo 2 y 3 en su Biblia: destruiré por completo todas las cosas. Versículo 3: destruiré a los hombres y las bestias, las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré, eliminaré a los hombres de la faz de la tierra. Este mensaje es atormentante. Este mensaje del profeta Sofonías es triste, pero déjenme decirle algo: a la luz del resto de las escrituras, estos días de Sofonías se están acercando. Estos días de sofonía se están acercando. Vamos a ver entonces, en segundo lugar de ese primer punto, la característica distintiva de este día de la ira de Dios. ¿Cuáles serán las características distintivas? Versículos del 8 al 11. Dice literalmente, escuchen y busquen en su Biblia, Sofonías 2, del 8 al 11. Dice: en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos de los reyes y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan las puertas, a los que allanan las casas de sus señores de robo y engaño. Y habrá en aquel día, escuchen, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que tiran dinero. Y versículo 14 al 16 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Escuchen, amargura la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día
de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. La descripción del día de Jehová es un día de destrucción, y la característica de estos días van a ser la destrucción y el clamor desolador de la gente. Jesús habló de eso. Dijo: en aquel día dirán a los montes, caigan sobre nosotros, y los montes no caerán. El día de Jehová tiene una característica distintiva: la causa del pecado del hombre, su rebelión constante, su rebeldía constante en contra de Dios. La característica distintiva: una destrucción cual no ha habido antes, y un clamor y una desesperación en el hombre, mucho más que la que se vive hoy gracias a la enfermedad del COVID-19, que la gente anda desesperanzada, atribulada. En aquel día el clamor será terrible. Versículo 15: día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de entenebrecimiento. La manera en que Sofonías describe lo que Dios le está revelando provocó años después en Jerusalén, en Judá, que el rey Josías, al ser expuesto a las escrituras, cuando encontró allí los rollos, trajera una reforma espiritual al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Trajo que el rey Josías cayera al piso y adorara y reconociera los pecados del pueblo. Claro, sus sucesores, los sucesores del rey Josías, tomaron a poco estas palabras, y Dios cumplió parte o la primera parte del cumplimiento de esta profecía. Dios la cumplió en tiempos del cautiverio. Dios limpió a Israel, Dios limpió a todas las naciones vecinas, trajo un reino del norte, trajo un reino extranjero que conquistó toda aquella gente. Sin embargo, Sofonías describe algo mucho más aterrador. Las características de este tiempo son la destrucción total, lo vimos en el versículo 2 y 3, el clamor y la desesperación, el clamor desolador de la gente, de los impíos. Dice literalmente: y destruiré al impío. Versículo 3: y cortaré al impío, raeré al impío sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, allá en el capítulo 5 de Primeros Tesalonicenses, si ustedes tienen sus Biblias, pueden buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, un pasaje que describe en pocas palabras lo que Sofonías nos ha descrito o presentado en todo un capítulo. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses: pero acerca de los tiempos, versículo 1, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, y he aquí el paralelo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Sofonías le llama el día de Jehová, o el día de la ira de Jehová. Pablo, el apóstol Pablo, ahora en el Nuevo Testamento llama: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Escuchen eso. Porque cuando digan paz y seguridad, cuando la gente esté viviendo la vida como la está viviendo hoy, como lo describe Sofonías, una vida disenciosa, una vida de lujurias, una vida de pecado, una vida de adorando al Dios dinero, al Dios sexo, al Dios corrupción, al Dios contaminación, adorándose a ellos mismos. Cuando digan no tenemos necesidad de nada, estamos viviendo los mejores días de nuestra vida, estamos viviendo en el mejor momento de la vida. Cuando ellos digan estamos engordados de placer, de satisfacción, dice Pablo, hablando a los tesalonicenses, cuando ellos digan eso en el día del Señor, entonces vendrá sobre ellos, escuchen,
Versículo 3, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. ¿No han escuchado el texto? ¿No han escuchado el término destrucción? Vayamos al paralelo. Vayamos allá a Sofonías capítulo 1. Dice versículo 2, destruiré por completo. Versículo 3, destruiré a los hombres. Entonces yo traeré sobre ellos destrucción. Entonces vendrá sobre ellos, dice Pablo, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mi esposa estuvo embarazada 3 veces. Mis hijos, los 3, se adelantaron a la fecha de parto. O sea, les decían, tienes para tal día, y siempre muchos días antes. Repentinamente, Meilín pues comenzó a tener, en los 3 embarazos, comenzó a tener dolores de parto. Los dolores no le avisaron, no le dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos mañana para allá. No, aparecían repentinamente. Dice Pablo, el día del Señor, el día de Jehová que habla Sofonías, que es un día de destrucción, de calamidad, cuidado porque viene de manera repentina. Y aunque hay anuncios, igual que la mujer embarazada, y las hermanas que me estén escuchando que ya han pasado por el proceso de dar a luz a sus hijos, saben que los bebés dentro de su vientre comienzan a moverse, ya tienen 30 y tantas semanas, ellas saben que se está acercando su día, saben que está más próximo, pero no saben cuándo es el día, en su gran mayoría, cuando es un parto natural. Lo cierto es que el Señor nos está dando muestras a través de su palabra de que los días de dar a luz, de que los días de la destrucción repentina, del justo juicio de Dios, de la ira de Jehová están cerca. Están muy cerca. Igual que una mujer embarazada, igual que una mujer encinta. Claro, los dolores cuando aparezcan ya será demasiado tarde. Ahorita vamos a hablar de eso. De manera que este es el día de Jehová. Ahora, un detalle interesante. Exaltado voluntariamente porque Sofonías pone esto en su texto, o Dios revela esto en su palabra a través de Sofonías. Versículos 12 y 13 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo, escuchen hermanos, porque esta parte nos toca y nos toca bien de cerca. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Dice que Dios examinará con linterna. ¿A quién? A su pueblo. De manera que el día de la ira de Dios no es un día específico, no podemos decir es el día tal del mes tal del año tal. Es un periodo de tiempo donde ocurrirán todas estas cosas que luego otros textos apocalípticos, tantos del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos hablan a nosotros. Lo cierto es que es un periodo de tiempo, como les dije, pero en ese periodo de tiempo, y el detalle interesante que da Sofonías es, Dios purificará a su pueblo. Dice, yo tomaré a Jerusalén, la examinaré con linterna. Y hay un pasaje, o hay una revelación poética, dice, y castigaré al hombre que reposan tranquilos como el vino asentado. ¿Qué quiere decir esto? Eso es pura poesía. Bien, el vino asentado era un vino que se dejaba, no se le prestaba atención, no se usaba, y el vino se corrompía y se echaba a perder. Recuerden ustedes que el vino son frutas fermentadas, que tienen cierto grado de fermentación de alcohol, pero que cuando se dejaban, cuando no se usaban, cuando no se movían, cuando no se procesaban, entonces el vino se echaba a perder. Literalmente o poéticamente, lo que el texto nos está diciendo es simplemente
Dios va a purificar su pueblo y va a quitar del medio de su pueblo aquellos que no toman en serio el pecado ni la santidad. Aquellos que piensan que porque formamos parte del pueblo de Dios podemos vivir disensiosamente, lujuriosamente, teniendo los falsos dioses que teníamos antes, como escribe el apóstol Pedro, cuando vivíamos, cuando estábamos en nuestra ignorancia. 1 Pedro capítulo 1 dice el texto: Dios va a examinar a su pueblo, va a reformar a su pueblo, porque Dios va a purificar a su pueblo. No se está hablando usted y a mí. Ya no está hablando del mundo impío que va a raer, que va a destruir, que va a acabar. Dice literalmente. Ahora está hablándole a la iglesia. Le habló a Jerusalén, le habló a Judá y le dijo a Judá: presten atención. El día de Jehová yo voy a examinar a mi pueblo. Y a los que se complacen en el pecado, y a los que viven una vida religiosa, y a los que creen que por el cumplimiento de la religión son mis hijos, a estos también yo castigaré, a estos también quitaré, porque yo quiero una novia pura, porque yo quiero una novia santa, porque yo quiero una novia vestida de blanco, purificada por mi sangre. Lo impuro lo voy a quitar, lo impuro lo voy a desechar. Cuidado aquellos que están jugando dentro de la iglesia de hoy. Cuidado con aquellos que están jugando dentro del pueblo de Dios de hoy. Y tengo miedo decir esto, pero es la realidad. El mensaje del profeta Sofonías es un mensaje de alerta para los impíos y aún también para el pueblo del Señor. De manera que, de forma magistral, el capítulo 1 de Sofonías, el Señor nos revela cómo serán aquellos días terribles para la tierra. Cómo serán aquellos días en el que Dios purificará a su pueblo, sacará lo sucio de su pueblo, de su nación, de aquella que Él ha rescatado, según 1 Pedro capítulo 2, con su sangre, que ha comprado con la sangre de su Hijo Cristo. Nos va a purificar, nos va a santificar, va a quitar de nosotros la escoria, va a quitar de nosotros lo que no sirve. Y eso que nos sirve junto con el mundo impío lo va a destruir. Así pasó en tiempos de Sofonías. Años después, cuando el pueblo volvió a dar las espaldas a Dios, Dios dijo: hasta aquí. Y Dios destruyó a Jerusalén, Dios destruyó a Judá, guardó un remanente que lo llevó cautivo. Guardó un remanente que lo llevó a Babilonia. Remanente que vino años después y volvió a reconstruir la ciudad en tiempos de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras. Cumplió su profecía en aquel entonces. Y va a cumplir su profecía en un futuro. Que en mi modesta opinión, y esto ya es una opinión, no es nada que venga explícito en la Biblia, creo que esos días están muy cerca. Creo que los días de la justa ira de Dios, del Dios de gracia, porque fíjense si es un Dios de gracia, que usted y yo, a pesar de que somos pecadores, de que vivimos aún en pecado, Dios va a tener gracia de nosotros, de su pueblo, de los que nos hemos arrepentido, de los que hemos entendido el Evangelio y hemos creído en el Evangelio, por su gracia, por su fe, por la fe que nos ha dado para creer, por su gracia, por su amor, por su bondad, nos ha salvado. Pero aún así, nos va a limpiar, nos va a purificar, va a sacar del medio de su pueblo los que no son, y va a tener gracia aún en tiempo de la ira para con su pueblo. Punto número 2, ya más sencillo o más corto, igual que el 3, la gracia del Dios que se aira. Vamos a ver que en medio de tanta calamidad, Dios no deja a su pueblo en calamidad, Dios no deja a esta humanidad en calamidad, Dios le da un mensaje de esperanza. Primer punto, su punto: aún hay tiempo. ¿Qué dice Sofonías en el capítulo 2, versículo del 1 al 3? Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Sofonías está dando por sentado
Esto está escrito, esto va a pasar, pero no se ha decretado aún. Aún no se ha puesto en acción. Aún Dios está esperando en gracia. Aún Dios está esperando en gracia por su gente. Aún Dios está esperando en gracia porque muchos allá afuera entiendan el Evangelio. Así que aprovechen, ¿no, nación? Miren esto. Dios está asqueado de la sociedad. Dios está asqueado del hombre. De este hombre corrupto, de este hombre que denigrante, de este hombre perverso, de este hombre que mata al inocente, de este hombre que mata al inocente. Póngale el nombre que le ponga, aborto es asesinato. Yo no soy especialista, pero conozco un poquito de medicina. Aborto es asesinato. El hombre mata al inocente. El hombre vive en la lujuria, vive en el teniendo como Dios al sexo, el poder, el dinero, las ganancias. Vive el hombre para eso. Y aún hay un Dios en el cielo diciendo: tengo paciencia, yo quiero redimir a los hombres. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender cuando alguien, es que yo soy pecador. Cuando alguien hace algo en contra nuestra, nuestra respuesta es: voy a devolverle. Y Dios ha soportado por años, por siglos, la maldad del hombre. Y aún hoy le dice a la gente, antes de que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre, buscad ser guardados de la ira, del enojo de Dios. Hay un mensaje de esperanza antes de que se efectúe el decreto, dice Sofonías. Le está diciendo Sofonías al pueblo de Dios, le está diciendo Sofonías a aquella gente, a aquella generación: buscad a Jehová. No le des la espalda al Creador. Si tú estás escuchando en esta mañana y has llevado 10, 20 años, 5 años, un día en la iglesia, yo no lo sé, yo no sé quién eres. Examina tu corazón y busca ver si el Espíritu de Dios ha puesto en ti testimonio de que eres su hijo. Y si no, cae de rodillas ante Él y busca al Señor y arrepiéntete de tus pecados y dile a Cristo que limpie tu corazón. Hay mucha gente en la iglesia de hoy. No estoy hablando de la iglesia bautista Nusai, estoy hablando de la iglesia en general, que está viviendo una vida muy parecida a la de la gente de afuera. La única diferencia es que viene el domingo en la mañana, canta, deja un dinero en la caja de la ofrenda y luego se va el lunes a vivir su vida como quiere. Aún desde que esto se decrete, hay tiempo, hay esperanza, hay gracia, dice el Señor. Busquen a Jehová antes de que se acabe el tiempo de la gracia. Antes de que Dios se quite su manto de gracia, lo cuelgue en una percha y se ponga su manto de juez justo. Antes de que eso pase, dice Sofonías, antes de que tenga efecto el decreto. Están acercándose los días. A la luz de lo que vemos en otros textos de las Escrituras, se están acercando los días. Y el mensaje de Sofonías para Jerusalén, para Israel, para el pueblo de entonces, para las naciones de entonces, es el mismo de hoy. Buscad a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Arrepiéntete, híncate delante de Dios. Cae en arrepentimiento de rodillas delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad antes de que tenga efecto este decreto que viene. Que viene. Mis amados hermanos. Lo segundo, de este segundo punto, Dios preservará a su pueblo. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en las costas del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no
dejar morador. Y será la costa del mar praderas para los pastos y corrales para las ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, y allí apacentarán. En la casa de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los vestirá y les levantará del cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab, los de los hijos de Amón, que con que deshonraron, a mi pueblo y se engrandecieron sobre el territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y que los hijos de Amón como Gomorra, como campo de ortiga, y mina de sal, y asolamiento que quedará, y remanente de mi pueblo lo heredarán. Es hasta el versículo 10. Versículo 10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, en el día de Jehová, en el día de la ira de Dios, Dios estará guardando su gracia para con su pueblo. Dios estará guardando su gracia para con su pueblo. Dice el texto de una manera profética, de una manera poética. Vimos ya un primer cumplimiento de estas escrituras en tiempos de Sofonías, unos años después, cuando vino el cautiverio, como Dios guardó su remanente, su pueblo, aquellos que Él había redimido, aquellos que Él había salvado, aquellos que buscaban su justicia, aquellos que vivían bajo las normas de su palabra. A esos Dios los guardó, como dice aquí que iba a hacer, y lo hizo. A los que formamos parte de su pueblo, nos va a guardar, nos va a preservar, nos va a librar, nos va a rodear de su gracia. Yo no estoy diciendo que no vamos a padecer o a sufrir en aquel tiempo. Yo estoy diciendo de que a la luz del texto, o previo, o lo que se puede interpretar para decirlo de una manera correcta, previo a aquel día, el pueblo de Israel va a sufrir. O pasó. Previo a aquel día, en el futuro nuestro, la iglesia va a sufrir. Y la iglesia hoy está sufriendo. No en Estados Unidos, pero sí en muchos países del mundo. Lo que podemos aprender del texto es que previo a aquellos días donde la ira de Dios raerá sobre la faz de la tierra al ser humano, el pueblo de Dios, y así lo vemos, si estudiamos los textos en libro de Reyes y Crónicas, vamos a ver que previo al cautiverio vinieron días de guerra, días de asolamiento, días de matanza en Judá. Se cumplió, de manera que se va a cumplir previo a aquellos días, y es lo que describen estos pasajes, o estos versículos. Previo a aquellos días vendrá sufrimiento, vendrá persecución, vendrá destrucción de parte de los impíos sobre el pueblo de Dios. De tal manera que cuando Dios manifieste su ira, Dios pueda preservar, pueda cuidar. Dios va a hacerlo, va a preservar, va a cuidar, va a mantener bajo su escudo a su pueblo. Dios va a mostrar su gracia con su pueblo. ¿Porque somos buenos? ¿Porque lo merecemos? No. Guarda esta palabra, no sé si usted la ve desde su casa. Por su gracia. Finalmente, último punto en la lección de hoy: Dios hará prevalecer su nombre. Sofonías termina esta primera parte de su mensaje. La semana entrante tendremos la segunda parte de este mensaje. Dice: terrible será Jehová contra ellos, versículo 11, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Continúo leyendo en aras del tiempo para no hacerlo muy largo. Vamos a dejarlo ahí. Este versículo 11 simplemente está diciendo: en aquel día Jehová saldrá vencedor.
todos los falsos dioses quedarán a la descubierta, que fueron falsos, pero será demasiado tarde. En aquel día dice que destruirá a todos los dioses y todos se inclinarán ante Él. ¿Le suena? ¿Le suena esto? ¿Le suenan los textos o los pasajes del Nuevo Testamento, donde dice que en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús realmente es el Señor? ¿Le suena? A mí me suena. Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 Pablo declara, o Pablo revela, Dios revela a través del apóstol Pablo una profecía. Jesucristo, llegado un momento delante de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí o no? Pues bien, aquí está, Sofonías capítulo 2, versículo 11. Todos los falsos dioses, todos los seres humanos se inclinarán. Dios hará prevalecer su nombre sobre todo nombre. El fin de la historia será de gloria para el pueblo de Dios, de sufrimiento eterno para aquellos que han rechazado al Señor, de sufrimiento eterno para el impío. Pero como parte de su sufrimiento será el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, de Cristo como el Redentor, como el Creador de la humanidad, como el Redentor del hombre. Pero ya será demasiado tarde. En conclusión, en esta hora, mis amados hermanos, yo quiero que entendamos como iglesia que estamos viviendo días muy semejantes, muy semejantes a los días de Sofonías. Estamos viviendo días muy semejantes a los días del profeta Sofonías. La gente busca desesperadamente un Dios en quien creer. La gente se tienen a ellos mismos como dioses. Viven para sus placeres, para sus lujurias, para su dinero, para su trabajo, para su negocio. Lo triste es que, aquí está, el detalle interesante en el libro de Sofonías. Dios encontró en su pueblo mucha gente así como los impíos. Dios ha encontrado en su pueblo mucha gente así como los impíos. Yo no te conozco o no sé quién está escuchando esta lección en esta hora. El deseo del corazón de Dios es que nosotros caigamos en arrepentimiento, porque aún podemos decir la ira de un Dios de gracia. Aún hay un Dios interesado en preservar a su pueblo. Aún hay un Dios que se aira, pero que tiene gracia. Aún no se ha quitado el manto de la gracia para dejarlo a un lado. Aún hay tiempo, dice Sofonías, el decreto no ha tenido efecto aún. No se ha ejecutado, no se ha efectuado el decreto. Capítulo 2, versículo 2. Por tanto, buscad a Jehová. Dice el versículo 3. Buscad a Jehová. Mis hermanos, es hora de que escudriñemos nuestro corazón. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿De familia? ¿De dinero? ¿De negocio? ¿De casa? ¿Mis prioridades? ¿Cuántos dioses tenemos? Cada uno de esos dioses está ofendiendo al Señor. Cada uno de esos dioses está poniéndose por delante del Señor y nosotros estamos ofendiendo a Dios. Busquemos al Señor, porque aún estamos hablando del día de la ira de Jehová. Algo que no ha tenido efecto ese decreto. Algo que tuvo efecto su primer cumplimiento en tiempos de Sofonía, unos años después, en tiempos de Sofonías, en tiempos del Antiguo Testamento. Pero que su segundo cumplimiento, recuerden, es una profecía de doble cumplimiento. Su segundo cumplimiento aún no ha tenido efecto.
no se ha ejecutado. Pero igual de veraz que fue el primero, igual de real que fue el primero, y lo podemos constatar en las Escrituras, así será el segundo. Así mismo será el segundo. La pregunta es, cuando el Señor venga, cuando el día de la ira de Dios, cuando el día del Señor, como decía el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, venga, usted y yo, ¿en qué parte del juego estaremos? ¿Formaremos parte del pueblo que Dios preservará? ¿O sería sencillamente, estaremos aquí, en aquellos que clamarán a viva voz por los que serán destruidos? Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Reconocemos que no somos nada. Reconocemos que merecemos, Señor, tu justo juicio, tu justo castigo por el pecado de nuestro corazón. Reconocemos, Padre, delante de ti que somos pecadores. Aún habiendo entendido el Evangelio, habiendo sido movido por fe a creer en el Evangelio, aún habiendo arrepentido de nuestros pecados, reconocemos que seguimos, Señor, necesitando de más gracia. Reconocemos que seguimos necesitando de tu perdón cada día de nuestras vidas, para que aquel día, como decía el apóstol Pablo, no nos sorprenda como un ladrón en la noche, para que estemos aguardando aquel día, para que estemos esperando aquel día, el día de nuestra liberación, el día de nuestra redención final, el día en que tú destruirás este mundo y llevarás a tu pueblo a reinar contigo por la eternidad en tu gloria, por tu gracia, por tu bondad. Oh Dios, prepara nuestro corazón. Ayúdame a mí, a cada persona que mire esta clase. Prepara nuestro corazón, Señor, para vivir para tu gloria en esta vida. Para vivir para tu gloria en esta vida, porque en algún momento tú harás prevalecer tu nombre. Y aún los que no vivieron para tu gloria tendrán que reconocer que tú eres Dios y que Jesús, tu Hijo, fue el único camino de redención. Cuida a tu pueblo por Jesucristo. Danos espíritu de entendimiento. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Veces te